Ahora sí. Se escucha perfectamente, Celeste, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Sí, se escucha muy bien. Con la bolilla correspondiente a procedimientos. La idea nuestra es comenzar en la clase de hoy con el desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales para permitir que un derecho previsional pueda hacerse efectivo o pueda ser reclamado conforme a la normativa que lo regula. En este sentido, es bueno recordar, ustedes ya lo tienen absolutamente estudiado el tema, pero es muy bueno recordar cuál es el concepto de lo que es un recurso, ya sea administrativo o jurisdiccional. El objeto de un recurso es precisamente poder dar exactamente la conformación en ancho y alto del derecho que le corresponde a cada ciudadano o ciudadana frente a un reclamo o frente a un requerimiento que le haga el Estado a él o él al Estado. Los recursos son los instrumentos procedimentales que lo que hacen es que los ciudadanos y las ciudadanas tengan acceso a pretender un resultado concreto en vía administrativa o vía judicial en defensa o en reclamo de un derecho subjetivo que le corresponde, por ley de fondo. Los recursos son siempre procedimientos formales, los conforman un sistema de derecho formal y tienen una importancia en muchos casos superlativa. Vamos a comenzar diciendo que nosotros en materia de nuestra asignatura tenemos recursos de tipos administrativos y tipos judiciales. Voy a comenzar comentándole cómo ha sido la evolución histórica de estos recursos para luego tratar de avanzar en la fase administrativa y en la fase jurisdiccional en las respectivas etapas. Vamos a ver los antecedentes normativos, la evolución. En estos 4 aspectos nosotros vamos a resumir la actualidad de cómo están planteados los recursos en el orden nacional en materia de seguridad social. Voy a comenzar con un proceso histórico que es el año 1953. En el año 1953 se sanciona la ley 14.236 que regula y crea la Comisión Nacional de Previsión Social, que tenía por objeto básicamente establecer un mecanismo de unificación de todos los procesos recursivos que existían a la fecha. Yo les recuerdo que en el año 1953 había aproximadamente unas 9 o 10 cajas que estaban vigentes en el país y cada una de ellas tenía una modalidad recursiva diferente. Lo que hace esta norma en el principio, en el comienzo del principio de la unificación legislativa de la seguridad social es establecer cuáles van a ser los recursos que iban a admitirse dentro del modelo de previsión social, en esa época así se denominaba, es digamos, en el mundo de la seguridad social argentina, cómo iban a establecerse los recursos en esa época. El primer criterio que hay que tener en cuenta es que en esta época el legislador considera que es imprescindible, por ese principio del derecho administrativo, que deben agotarse necesariamente todos los recursos administrativos previo a el requerimiento o la puesta en vigencia de la acción frente a la justicia. En este sentido, la Comisión Nacional de Previsión Social tenía regulado frente a las resoluciones en esa época de las cajas que estaban existentes, básicamente, las cajas de Estado, las cajas de industria, la caja de comercio, y algunas cajas denominadas menores. Ese era un término que se utilizaba en la época por la cantidad de afiliaciones que había, que frente a las resoluciones denegatorias de ellas, la ley 14.236 estableció un sistema que primero requería una presentación de tipo administrativa y luego recién se habilitaba, agotada que fuera esta, se permitía acceder a la vía judicial. ¿Cuáles eran los recursos? Los recursos eran de 2 tipos. El primero, el recurso revocatoria y el de apelación en subsidio, frente a lo cual la persona, el contribuyente, el damnificado frente a un derecho denegatorio por parte de lo que era en esa época la Comisión Nacional de Previsión Social, que con el tiempo, con el desarrollo institucional a posteriori, es la base de lo que hoy es la ANSES,
tenía un recurso de reconciliación entre ellas que dictaba los plazos para su interposición según fuera el domicilio de la persona. Si la persona se domiciliaba en el ámbito del Capital Federal, tenía un plazo de 30 días, y si lo era fuera de este radio geográfico, tenía 90 días en todos casos. Los plazos que vamos a hablar en todo el curso de esta charla son plazos hábiles administrativos, hábiles, inclusive para las apelaciones judiciales y demás. Todos son plazos hábiles. O sea que tenemos el recurso de reconciliación, el recurso de apelación, primero de reconciliación frente al mismo órgano que lo dictó, y luego el recurso de reconsideración frente a la Comisión Nacional de Previsión Social. Esta tenía la posibilidad de desandar la resolución de la caja que había sido impugnada y conceder el derecho que había sido recurrido, o bien ratificarlo. En caso de ratificación, recién ahí se abría la instancia judicial. Y en esta época, en el año 1953, esta norma tiene vigencia hasta el año 1987 inclusive. Esta norma sufre muchas modificaciones, pero en esta época la vía judicial pertinente en el año 14.2, por ley 14.236 del año 53 en adelante, eran las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo. Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo que tenían en su competencia entender en todos los recursos que se articularan frente a reclamos ante las cajas previsionales, como se denominaba en esa época. En esta circunstancia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo intervenía como instancia única de apelación y podía resolver en un sentido o en otro sentido, habilitando a posteriori, por recurso extraordinario, por las tres causales del recurso extraordinario de la Ley 48, el artículo 14 de la Ley 48, la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que la instancia, fíjense la diferencia que hay en evolución de derechos de esa época a la actual. No había ni doble conforme, ni había doble instancia, y solamente de la instancia única de la Comisión Nacional de Previsión Social se podía acceder a la Corte Suprema, primero a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, como instancia única, y luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario, no por vía de la apelación ordinaria prevista en los artículos 101 anteriores de la ley de la Constitución Nacional, vigente a la época. Esta es una primera realidad que a nosotros nos interesa que ustedes la tengan presente. Esta situación de requerir las acciones administrativas y luego las acciones judiciales, dura hasta el año 1987, donde se sanciona por primera vez durante la gestión democrática, gestión de Alfonsín. En el año 1987 se sanciona un fuero, comienza a formarse un fuero específico de la Seguridad Social. Este es un reclamo que se había hecho desde todos los sectores de la academia, desde todos los sectores profesionales, desde todos los sectores que estaban involucrados en la problemática de la seguridad social, de tener un fuero propio que se haga, vigente en función de los principios que rigen nuestro sistema, de la inmediatez, de la característica tuitiva que tiene todo el sistema previsional. En este sentido, en el año 1987 se crean las Cámaras Nacionales de Apelación de la Seguridad Social. Estas cámaras, evidentemente, tienen virtudes y defectos. La primera virtud que tiene es crear un fuero propio de la seguridad social. Y tienen como características que asumen la competencia que antes tenía la Comisión Nacional de Previsión Social con algunos agregados mínimos. Por ejemplo, tengan presente ustedes que en esta Cámara iba a tener competencia en todas las resoluciones contrarias a lo que había resuelto la Comisión Nacional de Previsión Social, los recursos por apelación denegada, los recursos de pronto despacho en la 19549, en realidad asume una cuestión de competencia casi absorbiendo los recursos que antes atendía la Comisión Nacional de Previsión Social. Es una primera etapa que tiene muchísima importancia porque es la que establece por primera vez el concepto de
de reciprocidad, perdón, el concepto de juridicidad en materia de seguridad social, en materia de apelabilidad de las resoluciones de la seguridad social. Esta es la importancia que tiene. Esta ley, esta Cámara comienza a funcionar, se sancionó en 1987 y comienza a funcionar recién en 1989. Era una Cámara con 3 salas de 3, eran 9 miembros en principio, o sea, 3 salas de 3 integrantes. Ustedes saben que en el año 1993, 1991 primero y 1993 luego, comienza una gran modificación en el sistema de la seguridad social de la República Argentina. En el año 1981 se crea y se unifica todo lo que es la administración del ente gestor y se crea lo que es la Administración Nacional de Seguridad Social, que es la ANSES, que subsume las funciones de las 3 cajas que existían a esa época. Y la segunda cuestión que se realiza es sancionar la ley 24.241 que subsume la normativa bifurcada de la ley 18.037 y 18.038 y crea un sistema integrado previsional argentino con su denominación actual. Originariamente se llamaba Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el SIJIP. Ahora es el SIP. Ustedes todos lo han visto excelentemente bien con Celeste. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se sanciona esta ley, a medida que comience a andar este proceso normativo de la nueva ley, se llega a la conclusión que la vieja conformación de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social resultaba insuficiente porque el propio Estado, cuando era demandado y las resoluciones de la Cámara eran adversas, el Estado encuentra que a veces no admite la posibilidad por recurso extraordinario de acceder a la Corte. Yo les recuerdo que los casos de recursos extraordinarios son limitados, en tanto que si este fuera un fuero federal, el recurrir a la instancia extraordinaria de la Corte sería el procedimiento ordinario para el propio Estado cuando es demandado. Esta es la base fundamental y el motivo fundamental. Luego, inclusive, la ampliación de la competencia, que luego ya lo vamos a ver más adelante. Yo estoy haciendo una introducción en todo lo que es el sistema de los antecedentes normativos. Y luego, al federalizarse la Cámara Nacional, a pasar a ser Cámara Federal, tiene otro ropaje de procedimientos para poder acceder ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claramente ustedes advierten que en el año 1994, cuando se dicta la ley de la Cámara Nacional de Seguridad Social, se dicta luego, en el año 1995, la Ley de Solidaridad Previsional. Esta Ley de Solidaridad Previsional es la que transforma a la Cámara Nacional en Cámara Federal. Cuando se logra esta conformación de federalización del derecho de la seguridad social, se advierte que sigue siendo una instancia única y que no hay uno de los requisitos exigidos por toda la convencionalidad internacional y por todo el más moderno derecho procesal, que es tener la posibilidad de una doble instancia, para lo cual se crea por ley 24.655 toda una jurisdicción en materia de seguridad social, creándose, en primer lugar, 10 juzgados federales de primera instancia en la seguridad social con sede en Capital Federal, y se le adjudica, se les asigna competencia, se les amplía la competencia a todos los juzgados federales con asiento en las provincias argentinas. En la ciudad de Santa Fe hay 2 juzgados federales, en la ciudad de Paraná hay 2 juzgados federales, en la ciudad de Rosario hay 4 juzgados federales. Todos ellos tienen competencia para intervenir en todas las requerimientos judiciales en materia de seguridad social como instancia primaria, primera instancia obligatoria para todas las personas que están en esta circunstancia. Hecha esta breve introducción, vamos a hablar ahora de lo que son los recursos administrativos y cuáles son las pautas que nosotros vamos a tener en consideración. Vamos a los recursos administrativos.
Los recursos administrativos nosotros los vamos a analizar bajo la perspectiva de 3 normas. La primera de ellas es la importancia de recordar la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos del año 72, la Ley 19.549, simplemente como referencia, si ustedes advierten el número de esta ley, van a ver que esta ley es anterior a la ley de sociedades y a la ley de concursos. Es decir, en el año 72 se sanciona la nueva realidad del procedimiento administrativo y de todo el derecho comercial y concursal argentino. ¿Qué importancia tiene esta ley? Que va a ser la ley que va a establecer, en primer lugar, los léxicos en los cuales nosotros vamos a utilizar para recurrir a fundar un recurso administrativo. Cuando nosotros hablamos de recurso de reconciliación o revocatoria, nos referimos al recurso de revocatoria y consideración, que en caso de no tener un plazo particular en la normativa, se rige por los 10 días hábiles, que es de aplicación supletoria por la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional. Es muy importante porque exige esta norma la existencia de una resolución, da formato y ordena, regula todos los procedimientos en forma, digamos, supletoria a lo que oportunamente puede tener una norma. Ante la ausencia de alguna disposición en la normativa puntual, inclusive aún de los procedimientos propios de la Seguridad Social, se aplica la Ley de Procedimientos Administrativos. De ahí la utilidad que esta ley tenga. Por otra parte, tengan en cuenta que los institutos que esta ley crea son apropiados y aplicados en la Seguridad Social. Voy a dar un instituto que luego lo vamos a ver, que es el instituto que se aplica muchísimo en nuestra área, que es el recurso por mora administrativa. Es decir, el recurso que tiene el administrado, en este caso el ciudadano que está en un reclamo de una prestación previsional, por ejemplo, el derecho que tiene a reclamar en tiempo justo que el Estado lo resuelva. Si no lo hace, tiene una normativa para un recurso propio del modelo administrativista para reclamar que el Estado dicte la resolución que le corresponde. Eso se llama recurso por mora administrativa. La Ley de Solidaridad Previsional también, por supuesto, que tiene incluido aspectos procedimentales administrativos que están subsumidos, de alguna manera, en lo que vamos a mencionar cuando desarrollemos puntualmente la Ley de Solidaridad Previsional. Sí es importante tener en cuenta la creación en la Ley 24.463 de la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social, que se conoce como CARS. Esta está creada en el año 99 y es una norma que regula optativamente la posibilidad que tiene el trabajador de, antes de recurrir a la vía jurisdiccional, puede recurrir como una instancia administrativa que es optativa y está creada en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el trabajador lo que tiene es el trabajador o la persona en reclamo tiene la posibilidad de reclamar en sede administrativa determinadas materias que no son las más importantes. Por ejemplo, ¿qué está excluido de reclamar en este ámbito? Cuestiones vinculadas a aportes, a movilidad, a cuestiones de discontinuidad. Lo que tiene es que puede reclamar son las denegatorias del ANSES, excluyendo los temas de fondo que yo acabo de mencionar. Es una comisión que está integrada básicamente por autoridades de tipo administrativo, con lo cual la suerte del reclamo, ya sea en sede por la reconciliación o por el recurso previsto en la CARS, evidentemente estos recursos son recursos de muy difícil pronóstico de éxito, porque es el propio Estado el que revisa, y salvo alguna cuestión de error que puede ocurrir, si no hay error, es la aplicación del criterio de decisión que el Estado adopta, y es muy difícil que por esta vía se pueda modificar, más allá de la, digamos, de la justicia del reclamo que pueda tener el recurrente. Este pedido de revisión es muy importante porque es previo a la demanda judicial. La demanda judicial requiere una resolución previa para poder acceder.
si bien no es obligatorio, sí necesita certeza. Uno no puede reclamar al Poder Judicial si no hay una resolución previa, sea la primera que mencionamos o sea la segunda de la CAS. La certeza reclama que exista una resolución de tipo administrativo previo. Sigamos entonces. Ahora vamos a comenzar a hablar de los procedimientos en los recursos de reconsideración y revisión puntualmente. La primera cuestión a considerar en la nueva normativa es que se modificó el modelo recursivo que nosotros habíamos estudiado hasta ahora. No es obligatorio de aquí en más, en la nueva regulación, agotar la vía administrativa. Agotar la vía administrativa para proceder a la vía jurisdiccional. Esto no significa que no debamos esperar la resolución, que es lo último que acabé de mencionar anteriormente con la diapositiva 3. Una vez dictado el acto administrativo que nosotros no compartimos, tenemos las siguientes alternativas procesales administrativas para recurrir. La primera es el recurso de reconsideración. Ustedes recordarán, porque lo han tenido que estudiar, y lo han estudiado seguramente con mucha conciencia, lo que es un recurso de reconsideración. Es el recurso que más se utiliza normalmente. Es recurrir ante el propio organismo que denegó o dictó una resolución pidiéndole que la modifique. Frente a una resolución denegatoria del ANSES, primero, hay que recurrir ante la entidad que lo dictó, la que está cercana al domicilio de la persona. En estos casos se llaman UDAI, que es unidades de atención y que son del ANSES, la cercana al domicilio de la persona que nosotros estamos representando, la persona que nos interesa asesorar. Hay para el recurso de reconciliación, para plantearle al ANSES que modifique esta resolución denegatoria, son 10 días hábiles para recurrir. Y como todo recurso, ustedes tienen que acostumbrarse que en el recurso tienen que plantear los hechos, el derecho que ustedes invocan, cuál es la prueba que satisface el derecho, que apoya el derecho de ustedes, y este organismo va a dictar su propia resolución en el mismo ANSES. El mismo ANSES es el que va a dictar la resolución. Esto es muy importante no perderlo de vista. Los recursos de reconsideración, el efecto que tienen es que se presentan ante el mismo órgano que lo dictó y puede llegar a darse que logremos la modificación. El segundo recurso es el recurso de revisión que yo mencioné anteriormente, que se presenta ante una denegación denegatoria del ANSES ante la CARS, que acabamos de mencionar, la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social. Esta CARS, este escrito se presenta también ante la ANSES. Hay 30 días para hacerlo, 10 para la reconciliación, 30 para es optativo. También tiene que tener el mismo formato de todos recursos hechos, derechos y prueba. Y en la CARS, esta comisión asesora, integrada por el Ministerio de Trabajo y por representantes de la Secretaría de Seguridad Social, tiene 60 días para expedirse. Es importante que tener en claro esto, porque esto suspende los plazos para poder apelar en vía jurisdiccional. Si uno ha optado por recurrir a la CARS y la CARS demora los 60 días o que los puede prorrogar, a nosotros, como este es un plazo suspensivo del recurso judicial, esto es en favor de la persona, porque si no tendría que articular simultáneamente los dos recursos, como hay muchos institutos, ya lo van a ver en el ejercicio profesional, donde un recurso no suspende el curso de otro recurso. En este caso sí, hay una prejudicialización del recurso en sede administrativa y reitero lo que había manifestado. Este recurso de revisión ante la CARS tiene una competencia restringida. Se pueden apelar las cuestiones que ha resuelto la ANSES, pero no aquellas que tengan cuestiones vinculadas a aportes, a inconstitucionalidad o a movilidad vinculada a la constitucionalidad. Ahora vamos a comenzar a ver cuáles son los recursos judiciales de acuerdo a la primera diapositiva que vimos, el primer slide. Vamos a comenzar a hablar de cuando se conforme el modelo de seguridad social. Doctor, sí. disculpe la interrupción. No se ve el PowerPoint.
¿No se ve nada? Ahora escuché que hace referencia, no, lo vemos a usted. A ver ahí, ahí. No, Ah, tenemos un fíjese problema. si tiene... Tenemos un problema. Un minutito. Un minuto. ¿Ahora? Ahí sí, ahí Ahí empezó a está. compartir. Bueno. Espero que se haya grabado lo anterior. Si no lo grabamos, Sí, sí, avísenme. la grabación está, pero sin la diapositiva. Igualmente van a tener acceso Lo van a al tener. PowerPoint Perfecto, después. perfecto. Lo mío, evidentemente, no es el teatro, se dan cuenta, ¿no? Me tengo que dedicar a dar clases nada más. No es la televisión. Bueno, sigo entonces. Ahora sí voy a seguir con los recursos en materia de primera instancia. Voy a ampliar a ver si lo podemos ver mejor. No, no lo podemos ver mejor. Seguimos así. A ver, los recursos, los juzgados federales de primera instancia creados por ley 24.655, lo recuerdo, fueron los 10 primeros juzgados federales de primera instancia de la Seguridad Social que tuvo el país como concreción del fuero propio de la Seguridad Social. Esa es la importancia que tiene. Nosotros siempre reclamamos y decimos, cuando hablamos de la autonomía de nuestra asignatura, hablamos de la autonomía didáctica y la autonomía jurisdiccional. Esto es parte de la autonomía jurisdiccional. No todos los fueros, no todas las materias tienen competencia propia en el orden de la estructuración del Poder Judicial. No recurran, remítanse a lo más tradicional, van a ver que todos conocen cámaras civiles, comerciales y penales, de trabajo, pero hay cámaras de seguridad social, es una novedad, es como decir que hay cámaras de alguna otra materia, como podría ser minería. En nuestro sistema hay provincias que tienen cámaras que tienen competencia en minería. Naturalmente la Santa Fe no la tiene propia estructura. Bueno, en materia de seguridad social esto es un avance muy grande para todas las personas que estamos vinculadas a nuestra materia. ¿Para qué es competente? ¿Qué es competente los juzgados federales? Con asiento en las provincias argentinas, todos los que tienen incorporado por esta ley esta materia, y los 10 juzgados federales de primera instancia. En primer lugar, son competentes para entender en resoluciones del ANSES que deniegan beneficio del régimen provisional, el régimen provisional argentino. De este, no solamente de CIPA, de cualquiera, de todo el régimen. La segunda competencia que tiene es recurrir todas aquellas resoluciones que denieguen o apliquen incorrectamente, de acuerdo al entender de cada persona, todos los derechos y prestaciones que confiere el CIPA. Es competente respecto de la aplicación de las resoluciones contra los regímenes de retiro, jubilaciones y pensiones de Fuerzas Armadas y Seguridad. Fíjense que los sistemas de Fuerzas Armadas y de Seguridad, fíjense que hablo de retiro, jubilaciones y pensiones porque este tema lo vieron cuando vieron la bolilla del sistema provisional santafesino, que no es lo mismo el retiro en materia de fuerza de seguridad que no es asimilable a una pensión. Fíjense que los retiros tienen una edad totalmente diferente a la edad jubilatoria y los aportes también son diferentes en cantidad de años de servicio. Porque la lógica de la conformación de un retiro de la actividad de un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad es diferente a la lógica del retiro de un trabajador de servicios comunes del ámbito del Estado, por ejemplo. Otra de las competencias que tiene para entender la justicia de primera instancia son aquellos amparos por mora administrativa de los que yo hablé hace unos minutos, vinculado a la inacción por parte del Estado para resolver un reclamo puntual. En materia de ejecuciones, la AFIP, ustedes saben que la AFIP ha tenido, a partir del año 1991, una ampliación de su capacidad de fiscalización de lo que son los recursos de la seguridad social. Antes no estaba en ámbito de la AFIP, recién en el año 1991 la AFIP lo tomó como propio y pasó a ser control y fiscalización de todas las deudas y todos los créditos que tenga el ANSES y otros organismos del Estado para poder ser reclamados. Todos los reclamos, ejecuciones fiscales y reclamos fiscales por aportes de créditos
que la AFIP es naturalmente el ámbito donde lo va a reclamar. También, fíjense que todas las obras sociales, este es un debate muy interesante, porque todas las obras sociales que tienen demanda por aportes a su sistema de financiamiento, ustedes recuerdan cómo se financian las obras sociales con un aporte del trabajador y una contribución del empleador, el 4 y el 6, el 3 y el 6, el 4,5, si tienen grupo familiar primario. ¿Cómo se persigue el cobro de esto ante los juzgados federales de primera instancia de la Seguridad Social? Esto no quiere decir que no exista un debate en algunos ámbitos y jurisdicciones provinciales por la competencia concurrente que puede haber a opción del ejecutante de ir contra el domicilio en la jurisdicción provincial del domicilio del deudor o bien en el ámbito federal. Este es un debate que es muy claro de entender en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tan es así en el ámbito de las provincias argentinas, con algunas obras sociales que tienen solamente un impacto regional provincial. Este es un tema que es, digamos, de debate permanente en cuanto a la competencia exclusiva de la Seguridad Social en este tema. Por último, los juzgados federales de primera instancia de la Seguridad Social también son obviamente competentes en materia de los amparos. ¿De qué amparo estamos hablando? De todos aquellos amparos que tengan vinculación con derechos sociales, Esto no quiere decir, si ustedes recuerden cómo es la problemática, la regulación del amparo en la vieja ley 16.300 y pico, y en la nueva doctrina creada a partir del nuevo artículo 43 del Código de la Constitución Nacional, ustedes van a advertir que ha cambiado. Primero, ya no está el plazo que antes exigía, ahora los amparos prácticamente carecen de plazo, salvo situaciones muy puntuales, y en general la mayoría de los juzgados con competencia y jurisdicción en donde se esté realizando el acto son competentes para entender un amparo. No hay jueces excluyentes en amparo, salvo que sea algo evidentemente ajeno a su jurisdicción. Ajeno a su jurisdicción. La materia no es algo que hace ser excluyente a un juzgado en materia de amparo. Por eso, cuando nosotros hablamos de los amparos de recursos judiciales en materia de derechos sociales, están incluidos en el ámbito de los juzgados de primera instancia. Ahora vamos a ver cuáles son los recursos o la competencia en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y vamos a ver los casos que ustedes han venido viendo hasta ahora. Nosotros, de alguna manera, los dos últimos núcleos de conocimiento que estamos desarrollando conmigo, que es reciprocidad jubilatoria y procedimientos, de alguna manera son una síntesis de todo el estudio que ustedes han desarrollado y los institutos que han visto a lo largo de todo este cuatrimestre, con mayor o menor implicancia, con mayor o menor vinculación, pero de alguna manera es el cierre en dos aspectos, que uno es el aspecto solamente previsional y otro es el aspecto de todo el área recursiva de la cantidad de institutos que estuvieron estudiando. Esto lo vamos a ver ahora, así como vimos acá estos recursos, ahora vamos a ver cuáles son los recursos originarios y por derivación, por segunda instancia, de la Cámara Federal de la Seguridad Social. A ver, vamos a ir despacito para verlos y ustedes vayan tomando nota lentamente de lo que vamos a hablar. Primero, es lógico que la Cámara Federal sea la que va a revisar la asistencia de primera instancia de todos estos juzgados que acabamos de mencionar, porque lógicamente tiene que haber una segunda instancia revisora del derecho, y en este caso todas las resoluciones vinculadas a la competencia de la primera instancia van a ser revisadas. O sea, respecto de todos los derechos del CIPA, naturalmente van ahí. O sea, todo lo que es movilidad, por ejemplo, determinación incorrecta del haber remuneratorio, inclusión de rubros, reitero, de remuneratorio o no considerado remuneratorio, afección de algún tipo de determinación, de mala determinación del haber. En fin, esto pueden ser las sentencias de los derechos del CIPA que tiene desarrollado. La segunda competencia que tiene es resolver las resoluciones de la AFIP sobre impugnaciones de deuda previsional. Sobre este tema yo voy a volver. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el recurso sobre impugnación de deudas previsionales.
Cuando veamos esto, acuérdense que yo voy a hablar de este tema del principio solve et repet. Ya vamos a aclarar a qué nos referimos. Es cuando se analice, la Cámara analiza las resoluciones de la AFIP sobre la impugnación de deudas previsionales, rige el principio del solve et repet respecto de este caso. Una competencia originaria es, por ejemplo, todas las resoluciones contrarias a los beneficiarios que planteen las asignaciones familiares que el ANSES abona, es una competencia originaria, está originariamente en la ley. Este tema está. Las resoluciones de reciprocidad jubilatoria del ANSES, es decir, todas las disposiciones que el ANSES adopte, rechazando, por ejemplo, o aplicando incorrectamente, o haciendo un cómputo que la persona no comparte, puede ser apelada ante la Cámara de Seguridad Social. Las cuestiones vinculadas al desempleo, ustedes vieron la ley 24018 y las otras dos leyes vinculadas al sistema de desempleo que se incorporó la doctora Jean Felici y se lo explicó. Yo tuve la oportunidad de ver la clase, fue una clase de lo más entretenida y muy clara, y ustedes ven que todas las prestaciones que hubiese algún tipo de inconveniente en su determinación, en su goce, o inclusive en la pérdida, cualquier denegación de desempleo puede ser apelada ante la Cámara Federal de Seguridad Social. La Comisión Médica Central y es como instancia intermedia de todo lo que son las comisiones regionales, comisiones médicas regionales. La central es la primera instancia de apelación administrativa de todas las comisiones regionales que ustedes saben. Nosotros tenemos comisiones regionales en Paraná, comisión regional en Rosario, por supuesto que en Buenos Aires hay, en Córdoba hay. Cualquier definición de estas comisiones primero va a la Comisión Médica Central por la ley de accidentes de trabajo, riesgo de trabajo. Las resoluciones de la Comisión Médica Central son apelables exclusivamente ante la Cámara de la Seguridad Social. También son apelables las denegaciones de prestaciones de la ley de riesgo de trabajo y el rechazo de la posibilidad de lo que se considera el autoseguro. No sé si ustedes recuerdan que el autoseguro es una posibilidad que prevé la ley, para lo cual hay que demostrar una serie de características. No solamente hay que tener una capacidad económica suficiente para poder ser considerado un autoseguro, lo cual hay muy pocas empresas autoaseguradas. Hay muchas empresas no aseguradas, pero autoaseguradas son muy pocas porque el reclamo y el respaldo económico, financiero y de estructura es tan importante que en muchos casos no lo consiguen. Ante esta denegatoria, las empresas que quieren lograr su autoseguro tienen la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Por último, tenemos también que la queja por apelación denegada y los prontos despachos, la queja por apelación denegada, cuando uno apela y es denegada la apelación, tiene un recurso que se llama recurso de queja, que es un recurso o directo, se llama recurso de queja o directo, que es recurrir ante la instancia superior porque el inferior no quiere elevar las actuaciones nuestras. Esto es una cuestión, es un recurso que no es extraordinario, es un recurso de común aplicación en materia jurisdiccional y administrativa en cualquiera de las materias que ustedes van a intervenir como abogados, ¿no? Y por supuesto también hay quejas por el reclamo al pronto despacho ante también un silencio de la administración. Muy bien, ahora vamos a continuar viendo cómo se producen los procedimientos judiciales propiamente dichos. Tengo dos diapositivas para el procedimiento judicial 1 y 2. Ustedes saben que a mí me gusta numerar todo, ¿va? El 1 y el 2. Vamos a ver en estas dos slides, vamos a ver cómo es el procedimiento de la 24463 y toda esta sigla no es una palabra rusa, quiere decir Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Porque el Código Civil y Procesal de la Nación es exclusivamente y excluyentemente la norma formal por la cual se establece la canalización de los derechos. No hay otro código aplicable que este código. Muy bien. Vamos a hablar de la impugnación judicial de las deudas del ANSES. Cómo se impugnan judicialmente las resoluciones del ANSES.
Lo primero que hay que hacer es tener claro que siempre hay un plazo para todo tipo de procedimientos. Ustedes acostúmbrense que los plazos para nosotros los abogados es algo casi terrorífico. Yo no quiero decir casi sagrado porque no es la palabra, pero realmente tiene una importancia superlativa. El plazo en general, en el área nuestra los plazos tienen muchísima importancia, pero no es la perentoriedad que tienen en otras áreas del derecho. De todos modos, son plazos perentorios, algunos, no la mayoría, son improrrogables, algunos son perentorios, pueden habilitar otro tipo de recursos. Nosotros, en materia de seguridad social, ya lo vamos a ver, no lo voy a desarrollar, pero nosotros tenemos algo que se llama el recurso de ilegitimidad, que está regulado en la ley 19.549, que es un recurso que se puede presentar cuando se han vencido o se han agotado los plazos. Yo voy a explicar dónde está incorporado en una ley, en un procedimiento que vamos a estudiar conmigo ahora, por qué se aplica esta norma. Hay dos principios en los cuales rige. Voy a hablar de la reapertura de procedimientos administrativos más tarde. ¿Cómo es la impugnación judicial de las resoluciones del ANSES? Primero, dentro de los 90 días hábiles hay que presentar la impugnación de esta deuda, de esta resolución, y los requisitos procesales y formales, estos son los requisitos que naturalmente tienen todos los ejercicios judiciales. Ustedes tienen que acostumbrarse a que a partir de la presentación y el acceso al tribunal, lo que rige es la formalidad propia de todo lo que, de lo que conforma el desempeño se conoce como derecho judicial. El derecho judicial es la práctica de aplicación frente a los tribunales, sean nacionales, provinciales o internacionales, de todo lo que es los requisitos de fondo y de forma que son necesarios presentar ante cualquier acción judicial. Eso se llama derecho judicial. Y luego, el derecho judicial culmina con lo que nosotros llamamos la jurisprudencia judicial. La jurisprudencia judicial. Bueno, nosotros tenemos que presentar todos los requisitos, todas las documentales y la prueba. Normalmente, la documental en este tipo de reclamos está agregada a todo lo que ustedes han actuado. ¿Qué otro documental más importante va a tener una persona que recurre a la vía administrativa que no sea, por ejemplo, todo el récord o la trayectoria laboral del trabajador, todos los requisitos que ha debido presentar para poder iniciar la vía administrativa? Entonces, todas las documentaciones y toda la prueba que pueda agregar, que pueda ofrecer, la prueba pertinente, la prueba tiene que ser pertinente. ¿Sí? Ustedes pueden decir, en materia previsional, ¿existe la prueba testimonial? Depende. En principio podría parecer de que la prueba testimonial tiene muy poco impacto, pero puede ser el caso en que la prueba testimonial conforme con otra serie de pruebas lo que se llama un conjunto de características para que el juez pueda tomar una determinación juntando los indicios probatorios, lo que se conoce como sumatoria de indicios probatorios. También es importante que tengan en cuenta este tema, yo no lo voy a desarrollar ahora, y es simplemente para que lo conozcan. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido, por acordadas, procedimientos que están vinculados a este tipo de presentaciones, como por ejemplo la conformación de domicilios electrónicos, formatos en que debe presentarse. En este caso la gratuidad es absoluta, la Corte tiene establecido que no es gratuito el recurso extraordinario, salvo algunos casos. Este es un caso donde el principio de gratuidad está celosamente cuidado y respaldado, cuidado por la normativa, el Estado lo quiere así, y en este sentido se procede. ¿Cómo sigue el procedimiento? Naturalmente, cuando uno va a demandar al Estado Nacional, va a demandar al ANSES, que es el Estado Nacional, la ley reclama que la Procuración del Tesoro de la Nación y la ley especial, que en este punto, que es la 25.344, un artículo puntual de la ley, establece que debe corrérsele una vista al procurador. ¿Para qué? Para que intervenga, no para que intervenga, para que tome nota que es demandado el Estado. El representante del Estado Nacional es la Procuración del Tesoro. Después puede tener otros delegados. El procurador puede delegarle a alguien que representa al Estado. El ANSES está delegada naturalmente, pero aún así el Estado es
fíjense que es una suerte de doble traslado, se le corre traslado. Al procurador se le da vista para que esté anoticiado de un nuevo juicio. No para que lo conteste, lo va a contestar el ANSES. Fíjense que el traslado de la demanda de ANSES es por 60 días hábiles. La ANSES se le corre el traslado por 60 días hábiles, pero al procurador del Tesoro, o sea, a la procuración como instituto, se le corre traslado para que tome vista a este tema. Luego puede ocurrir lo siguiente, este es un tema que es muy común en materia de seguridad social y es muy común, no es tan común en el derecho privado. En el derecho privado lo que uno hace es normalmente cotejar hechos y derechos. Y los derechos y los hechos, en general, los hechos, en general requieren prueba para acreditarlo. Normalmente, en materia de seguridad social, salvo casos menores, casos que requieren probar alguna circunstancia, algún hecho, alguna fecha, alguna caracterización del grupo familiar, por ejemplo, son cuestiones de puro derecho. Badaro 1, Badaro 2 es cuestión de puro derecho, Chocobar es una cuestión de puro derecho, Sánchez es una cuestión de puro derecho. ¿Podrá haber alguna prueba informativa para caracterizar, por ejemplo, el perfil del recurrente en materia de edad, en materia de socioambiental, derecho socioambiental? Pero si es una cuestión de puro derecho o apertura a prueba, eso va a decidirlo el juez. Y una vez que decide este tema, los autos pasan, como dicen los abogados, acostúmbrense, autos a resolución, autos a fallo. El expediente pasa a ser de exclusiva propiedad o titularidad del juzgado porque tiene que resolver, tiene que dictar fallo. Se dicta la sentencia y frente a esta sentencia nosotros tenemos dos alternativas. Interponer un recurso de aclaratoria y un recurso revocatorio de reposición. Me quedo acá en esta diapositiva con este recurso. En la que viene vamos a ver otros recursos. El primer recurso de aclaratoria, revocatorio de reposición. ¿Qué significa esto? Los recursos de aclaratoria son aquellos recursos que se interponen, hay 3 días para interponerlo, para el objeto que tienen básicamente es lograr alguna modificación de alguna cuestión, yo diría que casi formal del fallo. Vamos a suponer que haya error en la nomenclatura o en el nombre del actor o del demandado, y que se dé la característica, por ejemplo, de que haya demandados con nombres muy comunes, y que no se haya puesto correctamente, por ejemplo, el número de documento de identidad. Piensen ustedes en nombres comunes, piensen ustedes un nombre común, y que esté mal incluido el DNI del hombre o mujer que está siendo actora. Esto va a requerir alguna aclaratoria y la reposición tiene las mismas características. La revocatoria y la apelación son características similares. En este sentido, esto conformaría el primer ataque a la sentencia que nosotros vamos a hacer. La segunda cuestión, voy ahora a procedimientos 2, procedimiento judicial 2, vamos a ver los otros recursos que existen frente a un planteo judicial, frente a las resoluciones del ANSES, y cómo va a culminar. Con esto que ahora que yo voy a desarrollar, vamos a terminar el sistema de procedimientos de recursos judiciales frente a las resoluciones del ANSES. Luego voy a ir a otros recursos, también jurisdiccionales. Nosotros vimos que dentro de los 3 días uno podía interponer la apelación. Ahora, si la cuestión no es una mera aclaratoria y nosotros estamos en contra de la decisión jurisdiccional porque no nos hace lugar a nuestro planteo recursivo en cuanto, por ejemplo, a modificar la base sobre la cual debe calcularse el haber previsional, han omitido nuestro recorrido remuneratorio que nosotros percibimos, por ejemplo, a través de vales, sin rendición de cuenta, a través de premios y rendición de cuenta, que nosotros consideramos que eso es una base diferente para el cálculo, nosotros podemos apelar, porque es una cuestión de puro derecho. No es solamente de hecho, es de puro derecho. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros tenemos que apelar ante la Cámara Federal de Seguridad Social, que acabamos de ver, tiene como competencia originaria intervenir en todas las resoluciones frente a la aplicación del CIPA, que este sería el caso, para lo cual la apelación normalmente uno tiene 5 días para apelar. Puede darse la circunstancia que el fallo deba fundarse mínimamente o luego pueda fundarse en el traslado que la Cámara nos va a correr a nosotros.
Es importante tener en cuenta, y esto por eso está mencionado, que hasta el año 2014, ustedes han sentido seguramente, y si no ahora lo van a recordar, que hay una gran queja de la cantidad de fallos que estaban en resolución de la Cámara Federal, para lo cual, con una especie de emergencia previsional, la Corte en el fallo Pedraza contra ANSES sobre amparo, precisamente el amparo de Pedraza tiene que ver con mora, con falta de aplicación normativa, con demora en la resolución de su caso, la Corte dicta una acordada que es de diciembre de 2014, que dice que todas las cámaras federales con asiento en las provincias, van a tener una nueva competencia que es ser órgano de apelación, como Cámara Federal con asiento en territorios provinciales, de la resolución de los jueces de primera instancia de esa jurisdicción. O sea que les han remitido nuevamente a todos los jueces, las cámaras federales, de los lugares donde los jueces federales de primera instancia puenteaban en su resolución a la cámara natural de ese juez. La cámara natural de un juez de Santa Fe es Rosario. La cámara natural de un juez de Paraná, la cámara está en Paraná, pero por ejemplo de Concepción del Uruguay, es Paraná. Antes de la acordada 14 del año 2014, la resolución del juez de primera instancia de Santa Fe era revisada, ratificada o modificada por la Cámara Federal de Seguridad Social. Ahora, a partir del año 14, y esto sigue en este estadio y no ha sido modificado hasta ahora. ¿Qué otros procedimientos tenemos? El recurso de queja, que es un recurso directo, un recurso de queja, recurso directo que ante la denegatoria de la apelación por ese juez de primera instancia, que nos dice, no, usted no tiene derecho a apelar porque no le corresponde la apelación, nosotros tenemos la posibilidad de recurrir por vía de queja o recurso directo ante la propia Cámara por 5 días. Ya recuerden que el juez de primera instancia, nosotros, no nos hizo lugar a elevar el expediente. Normalmente, ustedes tengan presente que los jueces de primera instancia, cuando dictan el fallo no es compartido por la parte lo eleva y el juez de primera instancia tiene que elevar las actuaciones a su superior, en este caso superior orgánico, no disciplinario, sino superior, el órgano superior revisor de primera instancia es la segunda instancia, o sea, las cámaras, tienen que elevar todas las actuaciones. En este caso, si hay una denegatoria de la apelación, el juez de primera instancia no eleva las actuaciones. Por lo tanto, la queja o directo es el recurrente que tiene que ir personalmente a la Cámara a pedir que la Cámara le pida al juez de primera instancia que le eleve las actuaciones porque hay un recurso de queja. Le podrá ir bien o lo podrá ir mal, pero este es otro recurso. A veces los recursos de quejas, presentados directamente, por supuesto que tienen un destino correcto. A veces es una mala interpretación de primera instancia y en realidad la resolución es revisable por la Cámara más allá de la opinión negativa de la primera instancia. Otro de los recursos, el último recurso que vamos a ver, es el recurso extraordinario de la Ley 48. Nosotros vemos que la Ley 48 era la ley que regía y establecía los derechos, la apelación por el artículo 14, como hay dos modos de acceder por el artículo 14. Uno es la resolución como el recurso extraordinario, con lo cual tenía que tener las características previstas en la acordada que había implementado Genaro Carrió cuando fue secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estableció la base de lo que hoy es el recurso extraordinario, la sistematización de los casos para llegar al recurso extraordinario. Por ejemplo, uno es la gravedad institucional. La gravedad institucional es una de las causales para poder acceder al recurso extraordinario. En realidad, la modificación de la Ley 24.463 lo que pretendía era que la Cámara fuera la segunda instancia y que la Corte fuera la tercera instancia, no por vía de la excepcionalidad del artículo 14 de la Ley 48, sino que sea la aplicación de la apelación ordinaria en el sentido de que no necesita un procedimiento aparte. Es extraordinaria, pero es ordinaria. Es extraordinaria porque así se denomina el recurso ante la Corte, pero es ordinario porque es común, no es extraordinario por el procedimiento, es lo que corresponde. De común u ordinario, en ese sentido está utilizado el término.
La Corte, en el caso Iscovic, también falla, dejando de lado algunas aplicaciones de la Ley 24.463 y establece también que la apelación tiene la característica de ser ordinaria. Por último, vamos a suponer de que esta persona que hizo todo este recorrido jurisdiccional que nosotros estudiamos, esta persona le ha ido bien y a la Corte le ha establecido que tiene razón y debe cobrar más de lo que venía percibiendo. En este caso, la Corte le envía al ANSES la resolución. El ANSES tiene un plazo de 120 días de recepcionar el expediente para poder cumplimentarlo, y poder pagarlo. Ustedes saben que de acuerdo a la ley, las resoluciones que son condenatorias, tienen un procedimiento de inclusión que está previsto en la ley, como defensa inclusive por parte del Estado, tiene que ser incluido en el presupuesto del año próximo, lo cual, si uno analiza, por un lado, el principio alimentario del derecho previsional y del derecho de la seguridad social, y por otro lado analiza lo que es la planificación presupuestaria de un Estado, uno encuentra razones en ambas posiciones. Lo ideal es encontrar una posición equidistante, equitativa, que tenga en cuenta la edad y el reclamo de los trabajadores. No todos los reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún en el pago de los 120 días y aún condenando el pago del ANSES, no todos tienen la misma característica. Piensen en los diferentes grupos vulnerables donde están los adultos mayores, aún los adultos mayores tienen una posibilidad de ser desagregados. ¿Cuáles están en situación más vulnerable que otros? Piensen, por ejemplo, en los adultos vulnerables que están en situación de enfermedades terminales, que los hay, por supuesto. Ahora voy a pasar a analizar dos recursos más, y con esto vamos a tratar de ir terminando nuestra charla de hoy. El otro recurso el que quiero que hablemos es el recurso vinculado a la reapertura de procedimientos administrativos. La ley 2606. Yo mencioné dos cuestiones que iba a hablar en este recurso de ley de reapertura de procedimiento administrativo. Uno es, que me parece importante que lo tengan en cuenta ustedes como marco teórico del tema, porque esto es lo más importante, es decir, ¿por qué estamos estudiando esto y por qué se estudia esto? ¿Cuál es el fundamento teórico para estudiar esto? Lo que dice el artículo seguramente lo van a saber, lo deben saber. Ahora deben saber el por qué. Ustedes saben que cuando han estudiado Derecho Procesal, que la importancia que tiene para la seguridad jurídica de un país, de una provincia, la fuerza que tiene la cosa juzgada. La fuerza que tiene la cosa juzgada es que es ley para las partes y es ley para terceros, por aquel efecto de aplicación erga omnes. Significa que es ley para todos, no solamente para las partes, sino para todos. Esa es la cosa juzgada material en el derecho argentino. Frente a esta cosa juzgada material, se ha desarrollado una teoría, que no es mi caso hablarla ahora, pero sino simplemente para que tengan presente que no es lo que nosotros estudiamos. Frente a la cosa juzgada material, se ha desarrollado la teoría de la cosa juzgada írrita. Es decir, la posibilidad de revisar cosas juzgadas materiales cuando hayan ocurrido a lo largo de su consecución procedimientos que son nulos o anulables por arbitrariedad de aplicación normativa. En la República Argentina hubo algunos fallos sobre cosas juzgadas írritas que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos muy, muy importantes que no viene al caso que los mencionemos porque tienen una importancia simbólico, político, histórica que no es el motivo de esta charla. Yo con muchísimo gusto lo hablaría, pero no es el motivo de esta charla. Bueno, salvo el caso de cosa juzgada írrita, no hay otra modalidad de revisar bajo el riesgo de ser que nos reclamen la aplicación del principio del non bis in idem, sobre todo en materia penal, por ejemplo, si nosotros no tenemos un concepto diferente. La cosa juzgada en seguridad social, por ser un derecho social, tiene la característica de ser una cosa juzgada formal, no material. Es decir, formalmente adoptada una resolución de la seguridad social
debe ser respetada. Ahora, existen dos cuestiones a tener en cuenta, que la posibilidad de que existan nuevos hechos, nuevos elementos, nuevas pruebas no consideradas oportunamente, nos permiten a nosotros, en función de esa cosa juzgada material, formal, no material, y el principio de aquel principio de el recurso de ilegitimidad que está previsto en la 19.549, que quiere decir que aún vencidos los plazos, cuando hay algo ilegítimo en el sentido más amplio de la palabra, porque falta algo para decidir conforme a derecho, la ilegitimidad y la cosa juzgada administrativa formal, lo que pretenden es hacer realidad un derecho social, un derecho subjetivo. Por eso es una ritualidad que cede frente a una nueva problemática. ¿Cómo se presenta la reapertura del procedimiento? Ante la propia ANSES, vamos a suponer de que nosotros tenemos un expediente que está denegada una jubilación ordinaria, porque no ha podido acreditar esta persona por falta de registros, por ejemplo, o por una falta probatoria de una determinada cantidad de años de servicio. Voy a hacer un caso muy sencillo para que se comprenda. La ANSES dicta esta resolución y al año, esta persona logra hacerse de la prueba y de los que acreditan los hechos que no pudo acreditar oportunamente. Frente a esto, esta persona pide que se produzca la reapertura del procedimiento para poder volver a analizar su situación. Se admite para hechos o pruebas no consideradas en su oportunidad, no por cuestiones de derecho o cambio jurisprudenciales. Voy a dar un caso. Cuando hasta el año 1986, el artículo 37 o 36-37 de la ley 18.037, vale la redundancia, rechazaba la pensión para aquellos que no fuesen los causavientes que estaban nominados. Y no estaba el conviviente, naturalmente. Fíjense, sobre esto yo escribí un artículo en su oportunidad, era muy joven en esa época, sobre la aplicación de la nueva normativa en el tiempo. De acuerdo a la ley 20.606, este es un típico caso en que no produce la reapertura de procedimiento, porque el cambio de la ley es una de las cuestiones que no es de aplicación. Este es un caso. ¿Cuántos convivientes, hombres o mujeres, no pudieron reclamar sus derechos porque la ley no lo preveía? Y a partir del año 86/87, tuvo vigencia efectiva como causaviente el conviviente en aparente matrimonio, que es la ley, que es el texto actual. Para eso no se aplica. Sí se aplica para hechos o pruebas que no fueron consideradas en su oportunidad. La ley 21.690 es una ley que reglamenta, no es nueva, es la misma ley que reglamenta el artículo 1 de la ley 20.606. Le dio más precisión, dijo, que no procede la reapertura cuando la misma se funda exclusivamente en cuestiones de derecho o en jurisprudencia o interpretación legal, judicial o administrativa anterior o posterior a la resolución recaída. Esto es claramente que es un recurso de reconsideración, de reapertura de procedimiento que tiene que ver con la caracterización de la cosa juzgada en seguridad social y por aquello del principio de la denuncia de ilegitimidad fuera de los plazos. Dejo para lo último un recurso que tiene que ver, como lo habían presentado las autoras de la bibliografía que está subida a nuestra página, las doctoras Cóceres y Gasso, sobre la faz recaudatoria. Vamos a hablar de qué ocurre también cuando hay algún reclamo de tipo recaudatorio por parte de la AFIP para los empleadores en este caso. Hasta ahora, ustedes se han colocado o como jueces o como abogados de personas reclamantes ante la ANSES. Ahora se van a colocar o como jueces o como abogados de empleadores deudores de la AFIP. Vamos a este caso. ¿Qué son las deudas previsionales? Ustedes saben que el financiamiento genuino del sistema de la seguridad social está compuesto de aportes y de contribuciones. Y es una obligación mensual de los empleadores hacer su contribución al sistema y retener mensualmente
el aporte del trabajador con la obligación de remitirlo al sistema. Pueden ocurrir también que esto no ocurra, que no lo hagan, o pueden ocurrir también que en las declaraciones fiscales o previsionales mensuales que los empresarios hagan, no incluyan a determinados trabajadores, no por el hecho de no incluirlos en negro, puede ocurrir que los tengan en negro, pero también puede ser que consideren que la relación con esos trabajadores no es una relación de dependencia. Por ejemplo, cito casos que ya están superados, pero por ejemplo, cuando ustedes vieron quiénes integran como sujeto de relación de dependencia en el CIPO, ustedes vieron los corredores, los agentes de seguro. Antes no estaban. Los distribuidores, por ejemplo, de gaseosas mundiales que trabajan para determinados mayoristas. Hay jurisprudencia que los ha considerado empleados de relación de dependencia, jurisprudencia que no. Pues estoy dando todos los casos donde la AFIP, cuando concurre a un empleador, puede determinar deuda. Deuda por mala inclusión, deuda por inclusión equívoca, deuda por evasión. Cualquiera de estas circunstancias es motivo de una determinación de una deuda frente a la cual, por el elementales principio del derecho de defensa, el deudor, que en este caso es un empleador, tiene la posibilidad de defenderse. Para esto existe un recurso que se llama impugnación de deudas previsionales. Está regulado por la resolución 78/98 y las modificaciones a posteriori de la AFIP. Esto proviene de una vieja ley, la ley 18.820, de la década del 70, que es la que regula la función recaudatoria de lo que antes era el ANSES, de lo que es el ANSES y antes tenía otro nombre. Dice, la primera cuestión, que ante determinaciones de deuda efectuadas por la AFIP, el contribuyente, o sea, el empleador del cual ustedes son sus abogados, puede impugnarlas. Las puede impugnar ante el mismo ente. En primer lugar, hay que impugnarlas ante la misma AFIP. ¿Qué plazo tiene? Depende. Así como la aclaratoria para una cuestión de un error material, acá también hay un plazo para la apelación, según sea del cuestionamiento de una sumatoria o una liquidación errónea, para la cual tiene 5 días, y si es sustantivamente sobre el derecho que le asiste al Estado a poder cobrar este dinero, es una cuestión de fondo, decir, a ver, el empleador dice, no, miren, estos trabajadores, estos repartidores de nuestro negocio, todos son empleados autónomos, tienen su propia contribución, son a su vez empleadores en sus propias empresas y nos trabajan distribuyendo gaseosas, supónganse, para nuestra marca multinacional, pero no son trabajadores. Esto lo está debatiendo. Esto es algo que, lo que estoy comentando yo, es un caso que ha intervenido la Corte en este sentido, es un caso Coca-Cola contra tanto. Esto, búsquenlo, son casos centrales porque definen el perfil de este tema. ¿Qué tiene que hacer el impugnante? Presentar toda la prueba, y acá puede haber vicisitudes sobre la prueba. Acá tiene que ver la caracterización de la prueba que usted va a presentar. Todo esto está previsto. Al poner vicisitudes sobre la prueba me remito a lo que dice la resolución. Como en cualquier prueba, puede ser prueba improcedente, prueba que no necesite producción, o sí, prueba que sea rechazada, prueba que uno puede pedir que sea admitida. ¿Sí? Esos son los vicisitudes del procedimiento probatorio. Culmina todo esto con la intervención de un juez administrativo competente que dice si va o no va a hacer lugar a la impugnación de las deudas previsionales. Nosotros vamos a partir de la base de que no nos va a hacer lugar para poder habilitar la instancia, si no, termina la clase. Permítanme hacer la hipótesis del rechazo. Entonces, a nosotros nos rechaza. El juez, la resolución que nosotros tenemos que apelar, tenemos días de acuerdo a el rechazo de acuerdo al domicilio que tengamos. Domicilio dentro de capital o fuera de capital. Esto es una constante que se da en las apelaciones de tipo ordinario. Los autos se eleva toda la prueba, y la apelación es, como vimos cuando analizamos la competencia de la Cámara, una de las competencias es intervenir en las impugnaciones de deudas previsionales, tal cual se los dije yo. Ustedes tienen acá que acompañar, como todo escrito judicial, toda la prueba, todos los hechos, narrar, elaborar algo que se llama, ustedes lo van a aprender a esto ya, o ya lo saben en realidad, ¿qué es lo que a usted los agravia? ¿Cuáles son los agravios que ustedes tienen frente a esta resolución? Te va a decir, miren,
esta resolución desconoce la prueba que hemos ofrecido, interpreta equívocamente el derecho de fondo aplicable, es arbitraria por tal cuestión, eso lo sabrán hacer ustedes. Pero ¿qué es lo que ocurre? En esta particularidad, porque fíjense, recuerden ustedes que nosotros estamos dentro de la faz recaudatoria del Estado. El Estado cobra primero, luego analiza si tiene o no tiene derecho. En general, ustedes piensen si frente a una deuda impositiva o tributaria, ustedes primero tienen que pagar, luego en todo caso de discutirlo. Ustedes esto lo han visto en derecho financiero, que es el principio solver repet. Este principio, naturalmente, acá se aplica también y demanda que una vez llegado el expediente tiene que elevarse a la Cámara, ustedes tienen que acreditar el pago de la deuda requerida, o bien estando depositado o estando pago. ¿Por qué? Porque esa es la estructura con que se conforma el reclamo tributario. El principio solver repet demanda a la consecución del Estado como ratificación del poder de imperio y el poder impositivo de imperio que tiene el Estado para poder subsistir. El sistema tributario es obligatorio, no es voluntario, es obligatorio. Y el Estado tiene que tener coercitividad en el buen sentido de la palabra para poder percibir. O sea que cualquier reclamo que ustedes realicen siempre es de tipo suspensivo. Primero, perdón, es de tipo devolutivo. Primero tienen que pagar y después en todo caso hacer el reclamo. Ese es el principio solver repet. Primero usted abone la deuda, luego reclámela. Si usted tiene razón y el juez le ordena al Estado, se lo va a devolver. Ese es el principio solver repet. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos casos se planteó el tema de que, naturalmente, la determinación de la deuda, en algunos casos, tiene un tamaño, una relevancia tan importante que a veces pagarla significaría hacer inviable la continuidad de la empresa. Y en este caso, los primeros fallos que se dictaron, luego el tema se laxó, se flexibilizó, se entendieron cuestiones, inclusive planes de pago, se admitieron garantías. ¿Por qué? Porque es de aplicación la normativa convencional del Pacto de San José de Costa Rica, que establece que nadie puede ser, que no existe la prisión por deuda. La prisión por deuda y la posibilidad de ampliar el derecho no puede ser restringido por una deuda. Esto es una flexibilización al principio solver repet que la jurisprudencia argentina lo ha tenido en cuenta a lo largo de los años, luego de la aplicación de esta impugnación de deudas previsionales. Si ustedes me permiten, yo ahora voy a dejar de compartir este tema, volvemos a lo nuestro. Vamos a continuar no sé qué pasa, vamos a continuar la clase próxima con los recursos de tipo provinciales que a nosotros nos falta para completar esta parte de la bolilla. Yo voy a finalizar la grabación de esta charla